Bienvenidos al análisis económico de hoy, lunes 15 de junio, en Geopolítica Diaria. La economía global amanece esta semana con un doble golpe de optimismo y complejidad, un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que está reordenando los precios de la energía a nivel mundial, y la inminente reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que puede definir el rumbo de la política monetaria para lo que queda de año. Dos fuerzas que van en direcciones distintas sobre los mercados y cuya interacción marcará el tono de la semana. Empecemos por el catalizador principal de la jornada. Estados Unidos e Irán anunciaron el fin de semana pasado un acuerdo de paz que pone fin a más de 100 días de enfrentamientos militares. El pacto contempla el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Hormuz, el paso marítimo por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas mundial, y el levantamiento del bloqueo naval que Washington mantenía sobre los puertos iraníes desde el pasado mes de abril. La firma oficial del acuerdo está prevista para el próximo viernes en Ginebra, donde actuará como anfitrión Pakistán, que ejerció como mediador clave en las negociaciones. El presidente de Estados Unidos realizó el anuncio con la frase que resume el sentimiento del mercado, que fluya el petróleo. La reacción de los mercados fue inmediata y contundente. El barril de referencia europeo cayó en torno a un 5% hasta aproximadamente los $83, mientras que el crudo de referencia estadounidense perdió un porcentaje similar hasta situarse por debajo de los $82. Ambos marcaron sus mínimos desde principios de marzo. Esta corrección refleja el fin de la prima de riesgo geopolítico que había mantenido elevados los precios del petróleo durante más de 3 meses, desde el inicio del conflicto a finales de febrero. Antes del cierre del estrecho, unos 140 barcos transitaban cada día por ese paso estratégico. Con la reapertura confirmada, el mercado está descontando un regreso gradual a esos niveles de tráfico, lo que implica un aumento significativo de la oferta disponible de crudo. Sin embargo, los analistas avisan de que la reapertura total no será automática. Irán se reserva la última palabra en los plazos de implementación, y hay sectores de línea dura en Teherán que han calificado el acuerdo como una capitulación. Este margen de incertidumbre explica que el mercado no haya descontado todavía una caída aún más pronunciada del crudo, y que el proceso de normalización en los precios de la energía pueda ser más gradual de lo que los titulares sugieren. Las bolsas, por su parte, respondieron con fuerza al alza. En Europa, el IBEX 35 encadenó una nueva sesión de máximos históricos, llegando a superar durante la jornada los 19.000 puntos, con una subida que en el tramo del mediodía superaba el 1%, liderada por los valores del sector aeronáutico, turístico y de infraestructuras, que se benefician directamente de la reapertura de rutas. En contraste, las compañías energéticas acusaron el golpe. Repsol llegó a registrar caídas superiores al 3,5%. Los futuros de Wall Street también venían al alza, con el Dow Jones apuntando hacia sus máximos históricos, en la misma línea de la euforia que había llevado a las bolsas asiáticas a ganar hasta un 6% en la sesión de la madrugada. El euro aprovechó el apetito por riesgo para ganar terreno frente al dólar, recuperando la cota de los $1.16 por unidad. El oro, en cambio, protagonizó un movimiento que llama la atención, subió en torno a un 3%, hasta la zona de los $4.300 por onza, en una reacción aparentemente contraintuitiva para una jornada de optimismo. Los analistas la explican por la tensión que genera el dato de inflación conocido en las últimas sesiones. El índice de precios al consumidor de mayo en Estados Unidos marcó un 4,2% interanual, muy por encima del 3,8% de abril y significativamente alejado del objetivo del 2% de la Reserva Federal. El índice de precios al productor del mismo mes escaló hasta el 6,5%. Estos datos no son de hoy, se publicaron en los últimos días, pero sus consecuencias están activas y condicionan absolutamente todo lo que ocurrirá esta semana. La inflación en Estados Unidos sigue siendo el problema estructural sobre el que pivotan los mercados. El conflicto en Oriente Medio había encarecido la energía durante más de 3 meses, alimentando esas presiones. Con el acuerdo de paz, una parte del factor inflacionario se reduce. Pero los precios ya están en el sistema, y el mercado laboral sigue siendo robusto. Esta combinación coloca a la Reserva Federal ante una disyuntiva compleja en su reunión de los próximos días 16 y 17 de junio. Esta reunión es especialmente significativa porque será la primera presidida por Kevin Warsh, confirmado como nuevo presidente de la institución en mayo.
La probabilidad que descuentan los mercados de predicción apunta a que no habrá movimiento de tipos, la horquilla actual de entre 3,5 y 3,75% se mantendría. Sin embargo, hay tensión en torno a lo que diga Wars en su primera rueda de prensa. Goldman Sachs ya pospuso cualquier bajada de tipos a 2027. Los mercados de predicción elevan ahora al entorno del 52% la probabilidad de que se produzca una subida de tipos en algún momento de lo que queda de año, frente al 25% de hace solo semanas. Analistas de la firma Mod Capital advierten de que la reunión podría suponer un punto de inflexión importante en la estrategia macroeconómica. Otros gestores, como Lansberg Bennett, creen que el foco exclusivo estará en el tono del discurso de Wars, y no en cambios inmediatos de política. El dot plot actualizado, es decir, el gráfico que refleja las previsiones individuales de cada miembro del comité sobre la trayectoria futura de los tipos, también se publicará en esta reunión. Será la señal más esperada del año por los mercados de renta fija. Mientras todo esto ocurre, hay otro factor que los mercados están digiriendo todavía, la salida a bolsa de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, que debutó en el mercado Nasdaq el pasado 12 de junio con una valoración de $1.750.000 millones, la mayor salida a bolsa de la historia de los mercados estadounidenses. Las acciones, que se fijaron a $135, llegaron a subir casi un 20% en el primer día de cotización, elevando la capitalización de la empresa por encima de los $2 billones. La compañía no genera beneficios netos, con pérdidas acumuladas desde su fundación de más de $40.000 millones, y analistas de Morningstar estiman que el precio de debut estaría muy por encima del valor fundamental de la empresa. Con todo, BlackRock comprometió $5.000 millones en la operación, y la valoración se sostiene sobre la expectativa del crecimiento de Starlink, la red de Internet por satélite que es el único segmento del negocio rentable de forma consistente, más los ingresos proyectados de la unidad de inteligencia artificial integrada a través de la fusión con la firma SAI. Esta semana, según el análisis de Bankinter, el mercado seguirá en fase de digestión de ese debut. En el plano de los bancos centrales europeos, la semana también viene cargada. El Banco Central Europeo ya actuó el pasado 11 de junio, cuando subió los tipos en un cuarto de punto en la primera alza desde 2023, elevando la tasa de depósito hasta el 2,25% y el tipo de refinanciación principal hasta el 2,40%. Fue la primera gran institución monetaria en responder al impacto inflacionario del conflicto en Oriente Medio. Ahora, con el acuerdo de paz anunciado, la pregunta que recorre los mercados de deuda soberana europea es si este movimiento fue el comienzo de un ciclo alcista o una respuesta táctica que podría revertirse. Las expectativas de una segunda subida en septiembre seguían siendo elevadas antes del acuerdo. Su revisión a la baja es la clave que vigilarán los mercados de bonos europeos durante los próximos días. Esta semana habrá además decisiones de política monetaria en el Banco de Japón, donde el consenso anticipa una subida de un cuarto de punto hasta el 1%, y en el Banco Central de Brasil, donde se espera una bajada de un cuarto de punto hasta el 14,25%. El Banco de Inglaterra, con tipos en el 3,75%, se prevé que mantenga sin cambios. La semana que comenzó hoy concentra tres variables que decidirán el tono de los mercados durante los próximos meses: la materialización real del acuerdo de paz con la reapertura efectiva del estrecho de Hormuz, la primera rueda de prensa de Wars al frente de la Reserva Federal con el nuevo cuadro de previsiones sobre la mesa, y la capacidad del mercado para absorber la salida a bolsa más grande de la historia en un contexto de inflación elevada y políticas monetarias restrictivas. Si el acuerdo de paz se consolida y los precios energéticos bajan de forma sostenida, las expectativas de inflación podrían moderarse y abrir una ventana de alivio para los bancos centrales. Si los datos de precios siguen elevados y Wars endurece el tono, el relato cambia por completo. Los mercados de renta fija, donde cotizan esas probabilidades en tiempo real, serán el termómetro más preciso. Y el miércoles por la noche, cuando hable el nuevo presidente de la Reserva Federal, sabremos cuánto de ese optimismo que hoy mueve las bolsas tiene base económica real. Si el análisis de hoy te ha resultado útil, te agradecemos que lo compartas, dejes tu me gusta y te suscribas al canal de Geopolítica Diaria. Seguimos mañana.